Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá los estoy saludando un sábado a la mañana. Espero que hayan empezado lindo su fin de semana. Y quería saber si tenían algunas preguntas como para hacerme. La idea es que me las vayan haciendo, que las vayan escribiendo acá. Y bueno, ir respondiendo de a poquito, las que podamos, las que pueda, las que me dé el tiempo. La idea de hoy es entonces hacer como una especie de consultorio virtual, que es algo que suelo hacer bastante. Así que bueno, si tienen algunas preguntas, me las van escribiendo. Bueno, a ver, una dice que se hizo una tomografía y le dio migrañas. Y hay días en lo que único que me calma es el migral. Bueno, ok. Bueno, un poco de lo que es migrañas, ya tengo como el team migrañas del Instagram, que son como todas las personas que tienen migrañas, que es algo de lo que suelo hablar bastante. Las migrañas son un tipo de cefalea primarias. Es decir, no es que hay una condición específica que generen las migrañas, sino que es como una predisposición a tener dolores de cabeza. Digamos, no hay una causa específica que nosotros digamos, la saco esta causa y a mí se me va a ir el dolor de cabeza. Es como una predisposición que tenemos a tener dolores y que ante ciertas circunstancias sí puede haber factores desencadenantes que las empeoren. Entonces, siguiendo un poco este razonamiento, si nosotros le hacemos una imagen del cerebro a una persona que tiene migraña, la resonancia o la tomografía debería ser normal, ¿sí? O por ahí encontrar algunos hallazgos aleatorios, digamos, pero nada específico que me diga, bueno, es otra cosa. Por ejemplo, tiene una lesión a nivel del cerebro. No, la imagen debería ser normal en ese sentido. Y bueno, y con respecto a lo que me ponía del Migral para el tratamiento, bueno, el Migral es una medicación, que el Migral es el nombre comercial, la droga es ergotamina, y es una medicación un poco controvertida, la verdad. No es de mi elección, no es mi primera elección. Entiendo que hay mucha gente que la viene tomando y la verdad es que, bueno, si la van a tomar, tienen que tomarlo a conciencia y tomarlo como se debe tomar. Generalmente es más de 6 comprimidos al mes, no se recomienda. ¿Pero por qué? Por esta droga que tiene el Migral, que es la ergotamina, como también la tienen otros medicamentos que se llaman similares, que no quiero nombrar, pero bueno, hay muchos medicamentos que se llaman similares y que también tienen este componente. Y básicamente lo que puede generar esta medicación es en dosis más altas que las aconsejadas, puede generar como una especie de intoxicación. Y producir lo que se llama la cefalea por suspensión o la cefalea por rebote, que es que en un momento, en vez de, digamos, disminuir el síntoma, o sea, el dolor de cabeza, al tomar la medicación, digamos, las cefaleas no solo no van a disminuir, sino que van a ir empeorando. Entonces, es por esto que, bueno, yo trato de evitar esta medicación o si la toman, que la tomen lo menos posible. Así que, bueno, nada, ese es un tema que hay que ir viendo muy detalladamente y caso por caso. Bueno, hay otra pregunta sobre demencia. ¿Qué es la demencia? Bueno, no quiero spoilear mucho lo que se va a venir en el vivo, así que voy a decir algunas cosas aleatorias. Como por ejemplo, principalmente que es una enfermedad de etiología degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las neuronas son las células que forman el sistema nervioso. Básicamente la palabra degenerativa es que estas células, las neuronas, se empiezan a degenerar. ¿Y por qué se empiezan a degenerar, a morir? Bueno, básicamente se cree que hay una proteína, que es la proteína tau, que es la que interviene en el proceso de las demencias, en específico me estoy refiriendo a Alzheimer, que por diferentes causas se empieza a acumular de forma anormal en el cerebro, en las neuronas, y esto se empieza como a depositar en el cerebro, y esto, bueno, a lo largo del tiempo puede llegar a generar muerte neuronal y producir demencia.
Digo, puede llegar porque no siempre que haya depósito de esta proteína vamos a tener demencia, digamos. Esto va a depender de múltiples factores y que los vamos a charlar bien en el vivo. Acá tenemos otras sobre Alzheimer, cómo acompañar a las personas con Alzheimer. Bueno, es lo mismo, lo vamos a charlar después, pero bueno, es una enfermedad un poco difícil, más para los de afuera que para el paciente en sí, ¿no? Como que los pacientes con algún tipo de demencia tienen algo que se llama anosognosia, que es como que no se dan cuenta de su propio déficit. Entonces es muy frecuente que las personas con demencia vengan al consultorio y digan esto como, no, yo estoy bien, yo estoy lo más bien. Y por ahí sí los que se dan cuenta son sus acompañantes. Los acompañantes dicen, no, bueno, pero como esto no lo puede hacer, esto le cuesta. Así que bueno, nada, eso es más cómo lo viven los acompañantes o los familiares que los pacientes en sí. Entonces, básicamente, si yo tuviera que dar un consejo con respecto a esto, lo que diría es traten de acompañarlos en el proceso y que se sientan los más cómodos posibles, ¿sí? De ir adaptando su entorno. No los, por ejemplo, van a ver que les cuesta hacer algunas cosas a medida que pase el tiempo. Bueno, no los reten, traten de, digamos, por ahí, si se empecinan en que quieren hacer algo o en que dicen algo que por ahí no tiene sentido o que ustedes saben que no lo van a poder hacer, bueno, decirle otra cosa, como para que, digamos, se distraiga de esa actividad y pierda el foco en eso. O, por ejemplo, no sé, tienen mucho esto de desorientación temporoespacial. Bueno, adaptar el entorno, el contexto de donde viven, de manera de que las cosas siempre estén en un mismo lugar, no ir cambiando las cosas de lugar. Lo mismo hacerlo en un entorno seguro, así que no tengan, digamos, al alcance cosas que puedan ser perjudiciales para ellos. Así que sí, es un poco, digamos, ir acompañándolos en el proceso en que cada paciente va viviendo y que está de más decirlo de que cómo va a ir evolucionando, más rápido, más lento, también va a depender de cada persona, digamos, no en todos los pacientes la evolución es igual. ¿Qué es la cefalea tensional? Me preguntan por acá. Bueno, la cefalea tensional, antes hablábamos de la migraña. La migraña es otro tipo de cefalea primaria. Y la tensional también es un tipo de cefalea primaria. Lo mismo, una predisposición a tener dolores de cabeza. En el caso de la cefalea tensional es un poco clínicamente diferente, o sea, la diferencia entre la migraña y la cefalea tensional es más bien clínica, o sea, es por cómo son los síntomas, ¿sí? La migraña suele ser más de mitad de cabeza, en cambio la cefalea tensional suele ser más holocraniana, toda la cabeza. La migraña suele ser algo más pulsátil, como algo que late, mientras que la cefalea tensional suele ser algo más opresivo, como que oprime la cabeza. Y que bueno, nada, como lo dice su nombre, generalmente suele desencadenarse en situaciones de estrés, ansiedad, tensionales. Muchas veces, a veces una cervical, una contractura cervical hace que esto se irradie a la cabeza y que genere cefaleas. Y bueno, básicamente el tratamiento va a ser como, digamos, las cefaleas primarias. Se va a dar un tratamiento sintomático en este caso, como un analgésico, y que lo importante es que básicamente lo tienen que tomar solo cuando tengan dolor de cabeza, porque la verdad que esto es algo que los pacientes o los mismos médicos que ven les dicen, que es esto de que, bueno, tenés dolor de cabeza, tomate un paracetamol cada 12 horas. Bueno, no es tan así en realidad, no es como si fuera un antibiótico que lo tenemos que tomar reglado, digamos. Esto es algo más espontáneo y depende de los síntomas que vaya teniendo el paciente. O sea, si por ejemplo yo me despierto hoy y tengo un dolor de cabeza ahora, me tomo un analgésico ahora. Ahora, si a las horas ya me calmó, entonces no hace falta que me lo tome otro a la noche, digamos. Solo va a ser cuando uno tenga dolor de cabeza. Si por ejemplo a las 4 horas sigo con dolor de cabeza, bueno, lo puedo repetir, pero solo si el síntoma continúa, ¿sí? Solo de esa manera. Bueno, ahí me preguntan, aparte de la resonancia, ¿qué otro estudio se utiliza para las migrañas? Bien.
Bueno, en realidad volvemos al tema de qué es una cefalea primaria. Perdón, soy muy insistente, pero es un concepto importante. A ver, al ser algo primario, se supone que en los estudios complementarios nos deberían dar normales, ¿sí? O sea que el diagnóstico sería más que nada clínico. Entonces, en realidad los estudios que yo hago, que uno como médico pide, digamos, están destinados a descartar otras causas, ¿sí? No son para confirmar la migraña, sino para descartar otras causas. Entonces, a ver, por ahí, si nosotros tenemos un cuadro que es muy característico de migraña y tenemos un examen físico que es normal, quizás con una tomografía del cerebro ya me alcanzaría. Digamos, la tomografía no es un estudio que sea el mejor para ver parénquima, o sea, cerebro, pero sirve. O sea que por ahí, con esas cosas, si está todo normal, con una tomografía normal, listo, me alcanza para confirmar migraña. Ahora si por ahí tenemos la posibilidad de hacer una resonancia o hay algo al examen físico que me da la duda o algo al interrogatorio, bueno, por ahí sí en ese caso es necesario hacer una resonancia, que es un estudio, una imagen del cerebro que sí es mejor para ver el parénquima cerebral y que básicamente nos va a servir para descartar otras causas, ¿sí? Que es lo que decía antes. ¿Y qué otros estudios podemos llegar a hacer? Bueno, básicamente lo mismo, que nos ayudan a descartar otras causas. Por ejemplo, un laboratorio completo, por ejemplo, para descartar de que esto no tenga que ver con, no sé, una anemia o que tenga que ver con algún proceso infeccioso o algo más del metabolismo de la persona. ¿Por qué no algo más del índole de lo endocrinológico, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo? Entonces siempre un laboratorio completo nos va a ayudar para descartar estas causas. Y muchas veces, que es algo que a veces se pide, en las migrañas, principalmente las que son con aura, es decir, las que tienen síntomas previos al inicio del dolor de cabeza, eso es el aura, los síntomas previos al inicio del dolor de cabeza, que en la mayoría de los casos suelen ser visuales. Por ejemplo, los pacientes dicen como que les molestan las lucecitas, perdón, como que ven lucecitas, como que a veces hay alguna parte del campo visual que lo ven como diferente o que lo ven como negro. Bueno, esos son algunos síntomas que pueden llegar a tener. Y en ese sentido, a veces lo que nos suma es hacer un electroencefalograma, que básicamente es un estudio en donde se van poniendo como unos electrodos en la cabeza, por ahí algunos se lo ha hecho, y que básicamente nos sirve para ver la electricidad, la actividad eléctrica del cerebro. ¿Y esto por qué? O sea, por ahí los que se lo hicieron también dirán, bueno, pero esto es más para la epilepsia. Bueno, sí, se pide más a los pacientes epilépticos el electroencefalograma, pero muchas veces, digamos, las convulsiones, digamos, no se manifiestan de forma, digamos, tan florida como uno se lo imagina o como lo vemos en las películas, sino que es algo mucho más sutil. Entonces, a veces pueden presentarse así como con síntomas visuales. Entonces, por ahí, si la historia de la persona nos da la duda y tiene estos síntomas visuales, ¿por qué no hacer un electroencefalograma? Nos va a servir para descartar todo lo que es la parte comicial, todo lo que es la parte de la epilepsia, las convulsiones. Bueno, nada, además está decir que uno esperaría en una persona migrañosa que este estudio también sea normal. Vuelvo, los estudios complementarios en la migraña no sirven para descartar otras causas más que para confirmar la migraña. Temblor esencial, ¿cómo se trata? Bueno, es un tema interesante. Voy a hacer como una pequeña introducción de lo que es el temblor esencial porque realmente es un síntoma de consulta bastante frecuente. Bueno, el temblor esencial es un temblor que principalmente es postural, o sea, básicamente voy a hacer una actuación. Si nosotros le pedimos al paciente que ponga las manos así,
le tiemblan las manos cuando están en esta posición, ¿no? Cuando están estirados. No si está en reposo. O sea, por ejemplo, si yo apoyara las manos en la mesa, eso es un temblor de reposo. No, generalmente estos pacientes es más postural. Entonces, ¿en qué lo van a notar? Por ejemplo, o de acción más bien, ¿no? Entonces lo van a notar, por ejemplo, si quieren agarrar un vaso, si quieren escribir, así cualquier tipo de acción que involucre las manos, ahí lo van a notar. Obviamente este temblor también puede ser cefálico, si pueden tener como un pequeño movimiento de cabeza y de los pies también, pero bueno, es menos frecuente. ¿Y por qué se llama esencial? Bueno, porque no, lo mismo, no hay, o sea, si bien hay un componente genético, por eso siempre es importante preguntar por antecedentes familiares, no hay, digamos, algo específico que podamos hacer para eliminar el temblor, ¿sí? En este caso, básicamente el tratamiento es sintomático, o sea, para disminuir el temblor. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta a la hora de evaluar si un paciente tiene temblor esencial y a la hora de tratarlo? Bueno, básicamente esto, preguntar si tiene antecedentes familiares, si tiene algún desencadenante de su temblor. Muchas veces los temblores aumentan cuando, por ejemplo, la persona duerme poco o cuando está bajo alguna condición estresante, si tomó alguna sustancia estimulante, por ejemplo, cafeína, etcétera, puede llegar a hacer que el temblor, digamos, empeore. Y si también hay algo que disminuya el temblor, es bastante característico en los pacientes con temblor esencial que mejore con el alcohol, que disminuya el temblor con el alcohol, lo cual no quiere decir que tienen que tomar alcohol, pero bueno, es un dato del que es importante tener en cuenta. Entonces, bueno, básicamente parte del tratamiento va a ser entonces evitar esos desencadenantes, ¿no? Y con respecto a lo que es el tratamiento específicamente farmacológico, hay medicaciones, por ejemplo el propranolol, que es un tratamiento que se utiliza muchas veces para la hipertensión o algunas arritmias cardíacas. También se puede en este caso usar para el temblor esencial. Pero lo importante es que, y esto me lo han preguntado, no siempre está indicado la medicación. Ustedes piensen que como cualquier otro fármaco puede traer efectos adversos, digamos, no es cualquier cosa tomar una medicación. Entonces la verdad es que yo, tanto en temblor esencial como en cualquier otra enfermedad, voy a preferir que la verdad es que si analicémoslo, si realmente lo necesitas, bueno, hagamos el tratamiento. Pero si no, siempre riesgo-beneficio de tomarlo, si no lo necesitas, no lo tomes, porque probablemente lo único que estamos haciendo es que darte un medicamento que no lo necesitas tanto y que vas a tener más riesgos de tener algún efecto adverso. Entonces, esto se va a medir en cada situación en particular si realmente se necesita o no se necesita esta medicación para el temblor. Y muchas veces, de hecho, cuando el temblor, esto es algo bastante que se ve en las personas, por ejemplo, que tienen que dar charlas en vivo o tienen que exponer, en esas condiciones de ansiedad y de estrés empeora el temblor. Entonces, incluso muchas veces se puede decir que se tomen un comprimido un ratito antes de dar esta exposición a esta situación en la cual su temblor empeora. O sea, como una manera de tomarlo de manera ocasional y no todos los días. Y en los pacientes en donde sí realmente dicen, no, la verdad es que este temblor me está limitando mis actividades diarias, o sea, no puedo hacer las cosas por temblor. Por ejemplo, me ha pasado una chica que era repostera y que tenía que decorar las tortas y no podía hacerlo por el temblor. Bueno, ahí sí es una situación en la que uno dice, bueno, no, pero no está pudiendo, digamos, ser funcional. Entonces, en esas situaciones en donde vemos afectada la funcionalidad, bueno, ahí sí se recomienda la toma del propranolol. Obviamente, la dosis que va a necesitar la vamos a ir viendo a medida de que de la respuesta que vamos viendo. Y bueno, hay otras medicaciones que son más específicas y que generalmente optamos por las otras medicaciones cuando vemos que no hay respuesta a esta. Bueno, me preguntan sobre el síndrome parkinsoniano y la cámara
hiperbárica, entiendo que se refiere, que es, tiene que ver con la oxigenación, no sé si lo han escuchado, pero es, por ejemplo, un tratamiento que se le dan a los pacientes que se intoxican con monóxido de carbono, se les pone en la cámara hiperbárica. Bueno, básicamente para hablar algo sobre síndrome parkiniano, los parkinsonismos versus enfermedad de Parkinson, habría que ver a qué se refiere con síndrome parkiniano o parkinsonismo, porque no es lo mismo que la enfermedad de Parkinson. Esto es algo de lo que ya hemos hablado en su momento, que es un tema que es súper complicado y que muchas veces ni los neurólogos entendemos, así que es un tema bastante dificultoso. Pero es básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que la enfermedad de Parkinson no es lo mismo que los parkinsonismos. Las causas pueden ser completamente diferentes, digamos, está lo que es el parkinsonismo secundario, que por ejemplo puede ser secundario al uso de fármacos. Muchas veces los pacientes con un trastorno psiquiátrico y que tomaron antipsicóticos por mucho tiempo, a largo plazo pueden llegar a producir un parkinsonismo, pero que para nada es lo mismo que la enfermedad de Parkinson. Digamos, los síntomas pueden llegar a ser similares, perdón, pero digamos, las etiologías, ya empezamos por la etiología, es diferente a la enfermedad de Parkinson, que es algo más degenerativo, igual que el Alzheimer que nombrábamos antes. Y por otro lado, digamos, la evolución también va a ser diferente, porque de hecho, por ejemplo, en relación al tratamiento, que es por ejemplo la levodopa para la enfermedad de Parkinson, uno de los tratamientos en realidad, pero es el que más solemos ver, es la levodopa. Los pacientes con enfermedad de Parkinson responden mucho mejor que los pacientes que no tienen enfermedad de Parkinson o que tienen algún tipo de parkinsonismo. Generalmente la respuesta, por ejemplo en este caso de que les estaba hablando del parkinsonismo farmacológico, generalmente la respuesta es un poco peor, o sea, no responden tan bien. Generalmente, entonces, el tratamiento es sintomático. En este caso es para reducir los síntomas principales, que son la bradicinesia, o sea, el enlentecimiento en el inicio de los movimientos, el temblor y la rigidez, y muchas cosas, algo que tienen muchos los pacientes, que es la inestabilidad postural. Hay muchos pacientes más viejitos que consultan no porque tienen temblor, sino porque básicamente lo que tienen es inestabilidad, se caen mucho. Entonces vienen y dicen no, o los hijos, los familiares me dicen no, empezó a caminar con pasos cortitos, se cae mucho. Entonces, bueno, son síntomas más sutiles que nos tienen que llevar a pensar de que podemos estar en presencia de esto, que recién está empezando por ahí. Entonces, básicamente le vamos a dar un tratamiento que va a depender, la elección del fármaco va a depender de cada caso en particular, porque, digamos, no siempre tiene que ser levodopa, a veces pueden ser otras medicaciones, por ejemplo, en pacientes más jóvenes, generalmente usamos más los agonistas dopaminérgicos. Como siempre, individualizando cada caso en particular, vamos a elegir un fármaco básicamente destinado a disminuir los síntomas. Después va a haber otras medicaciones que podemos dar para tratar otros síntomas, por ejemplo, para disminuir la producción de saliva o para mejorar la dilución. Esto va a ir dependiendo de cada caso. En el caso de lo que me preguntan de la cámara hiperbárica, la verdad es que no tengo conocimiento de su beneficio en lo que es los parkinsonismos, como me pone, o la enfermedad de Parkinson, pero lo podríamos buscar. La verdad es que no tengo conocimiento sobre su beneficio en esta patología. Obviamente en otras, como les dije, sí, pero no en esta patología, digamos, degenerativa. Habría que ver en qué parte de su fisiopatogenia ayudaría a exponerlos a una cámara hiperbárica. Ok, me preguntan si puede haber neuropatía por estrés. ¿Qué le hicieron? Resonancia normal, un análisis de sangre completo, que aparentemente dio todo normal, pero que continúa con parestesias, que son hormigueos, en las piernas, hace 4 años. Bueno, esto es algo que preguntan bastante los pacientes, digamos, si las cosas se pueden deber al estrés. Bueno, en general, o sea, si una patología
es orgánica, digamos, es que no es solamente estrés, digamos. O sea, si tenemos algo del cuerpo orgánico que está dañado, en este caso los nervios, recordemos que una neuropatía es una afectación de los nervios. O sea, si tenemos algo orgánico que está dañado es porque hay algo más que el estrés, ¿sí? Que lo está ocasionando. Obviamente que el estrés puede funcionar como un desencadenante, pero como por cualquier cosa, digamos, una hipertensión puede ser desencadenar un pico de hipertensión por estrés, sí, pero digamos no es la causa. A lo sumo sería como un factor predisponente o desencadenante. Si realmente tenés una neuropatía, una afectación de los nervios periféricos, no, el estrés no sería una causa. Sí pueden existir lo que son las neuropatías idiopáticas, que quiere decir que no se encontró una causa. Básicamente hay muchas enfermedades que nosotros le llamamos idiopáticas y es que no se les encontró una causa. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienen causa? No. Obviamente, como todo en la medicina, es algo que vamos descubriendo de a poco. Digamos, lo que nosotros por ahí, a lo que hoy en día decimos no tiene tratamiento, por ahí en un tiempo sí lo tenga. Esto va dependiendo mucho de, digamos, los descubrimientos que vamos haciendo. Hoy en día la verdad es que está todo mucho más avanzado en el terreno de lo genético. Antes muchas enfermedades que no sabíamos de dónde venían, hoy muchas veces tenemos la posibilidad de hacer un estudio genético que nos permita ver, bueno, qué mutaciones pueden haber en los genes que nos llevaron a producir la enfermedad. Y de hecho, muchas veces ni con eso llegamos a un diagnóstico, porque digamos lo mismo. Nosotros sabemos que la mutación A llevó a la enfermedad B porque conocemos esa asociación, pero por ahí encontramos una mutación B en la cual no hay antecedentes de ninguna enfermedad, entonces si obtenemos una mutación B, igual no vamos a saber de qué enfermedad se trata, porque no hay ningún precedente de eso. Entonces, obvio, esto es algo de que se va a ir sabiendo día a día. Mientras tanto, las llamamos idiopáticas, o sea que no conocemos ninguna causa al respecto. Igual, habría que ver, sinceramente, hemos hablado por mensaje privado con la que me preguntó por esto varias veces. Habría que ver los estudios complementarios que te hicieron. En este caso, para descartar una neuropatía es muy importante tener un buen electromiograma, ¿sí? Un buen estudio que nos permite ver cómo están los nervios periféricos. Bueno, nada, este es un estudio que yo lo hago rutinariamente y que es muy difícil de hacer. La verdad es que muchas veces es operador dependiente, como así otros estudios complementarios. La interpretación que nosotros le damos al electromiograma va a depender de cómo se hizo el estudio, de quién lo hizo y de qué cosas le pasaron en ese momento con el paciente, con el aparato y con todo que le llevó a interpretar el estudio como lo interpretó. Entonces, habría que ver bien los nervios que te evaluó, los valores que obtuvo, si tuvo alguna dificultad por ahí cuando hizo el estudio y todo lo que le llevó a decir que el estudio es normal. La verdad es que con un electromiograma normal y que esté bien hecho, digamos, y bien interpretado, que tengas una neuropatía por ahí ya lo aleja un poco, si bien no lo descarta, porque hay otros tipos de neuropatías que pueden tener electromiograma normal, lo aleja un poco. Y con respecto al laboratorio completo, bueno, hay que ver qué tan completo estaba, digamos. Hay muchas causas que nosotros tenemos que descartar a la hora de sospechar una neuropatía. Principalmente está lo que es lo más metabólico, por ejemplo, algún déficit de alguna vitamina, como por ejemplo el complejo B, la vitamina B12. Después todo lo que es lo más infeccioso, hepatitis, HIV, sífilis. Después todo lo que es lo más inflamatorio, como alguna enfermedad que tenga que ver con alguna enfermedad del colágeno. Muchas veces las enfermedades reumatológicas se asocian con esto, producen vasculitis a nivel de los nervios periféricos, ¿sí?
Y bueno, hay muchas otras causas que pueden llegar a dañar los nervios periféricos y que las tenemos que pedir sí o sí en el laboratorio porque cosa que no se pide en el laboratorio, cosa que no la vamos a encontrar. O sea, si no lo pedimos, no lo vamos a encontrar. Entonces hay que chequear bien de que estén hechas todas estas determinaciones para ver si realmente se descartaron todas estas causas. Si realmente se descartó todo esto, la verdad es que sí, uno lo cerraría como una neuropatía idiopática por el momento. Y básicamente lo que yo seguiría haciendo es en el tiempo hacer un seguimiento cercano y probablemente ir repitiendo estas determinaciones para ver si en algún momento encontramos algo de que no hayamos encontrado hasta el momento. Digamos, porque cuando nosotros hacemos un electromiograma o hacemos un laboratorio estamos sacando una foto del momento. Por ahí hoy no encontramos nada, pero en un tiempo sí. Así que bueno, esto es algo que es difícil porque no siempre los casos que encontramos son como en el libro, que es todo tan cuadrado, pero bueno, es algo que amerita un seguimiento. ¿La migraña llega a desaparecer con el tiempo? Me preguntan por acá. Bueno, la migraña en realidad puede desaparecer con el tiempo y puede reaparecer después. Digamos, es un proceso como otras enfermedades muy dinámico porque la realidad es que como les dije ya al principio del vivo, no hay una causa específica que la genera la migraña. Es como una predisposición de la persona a tener dolores de cabeza. Entonces, por ahí, no sé, si hay una persona que tiene mucha tendencia a estar ansioso, vive una vida muy estresada, probablemente cuando esté bajo las influencias de ese estrés va a estar bien, pero por ahí si se va de vacaciones, te vas 2 meses de vacaciones, te relajas completamente, probablemente tu migraña va a mejorar. Entonces, sí, vas a tener periodos en donde te duele, periodos en donde no. Y esto va a depender mucho del contexto en el que estés frecuentando. Es decir, por momentos estás con desencadenantes en tu contexto que puedan llegar a producirte un dolor de cabeza, o por ahí no. Estás en un contexto en donde más o menos lograste mejorar estos hábitos y entonces de este modo tus dolores disminuyeron. Eso va a depender mucho del momento de cada uno. Dicho esto, me parece importante hablar sobre lo que es el tratamiento preventivo, que ya lo he hablado en algunos de mis reels, que es un tratamiento que básicamente, ¿por qué me parece importante traerlo acá? Porque muchas veces me preguntan, bueno, pero voy a tener que hacer toda la vida este tratamiento. El tratamiento preventivo es un tratamiento que está destinado a, digamos, es para personas que tienen migrañas, pero que tienen, digamos, muchos episodios por mes, que son dolores de cabeza muy frecuentes. Entonces, cuando los dolores de cabeza son muy frecuentes, se puede optar por hacer un tratamiento preventivo, que es con unas medicaciones que no es que las tomamos solo cuando tenemos dolor de cabeza, sino que la vamos a tomar todos los días, tengamos o no tengamos dolor de cabeza. Entonces, la idea es que una vez que estas drogas empiezan a acumularse en el cuerpo, porque tardan en acumularse, a diferencia de los analgésicos, empiezan a hacer un efecto preventivo, es decir, empiezan a prevenir de que nosotros tengamos dolores de cabeza. Obviamente, y esto es algo que siempre recalco, esto que prevengan los dolores va a depender de que estemos en una dosis adecuada, porque no para todas las personas necesitan la misma dosis, por ahí algunas necesitan una dosis más bajita y otras dosis más alta, y también va a depender de que ese fármaco sea justo el que la persona necesita. Como siempre les digo, esto pasa con todas las enfermedades. Hay algunas personas que cierto medicamento les sirve para calmar su dolor de cabeza, me dicen, bárbaro, doctora, me curó con esto, me salvó. Y hay otras que le doy ese mismo medicamento y me dicen, no, la verdad es que no me sirvió para nada. Entonces, va a depender, digamos, de las características de cada uno si alguna medicación o no va a servir. Pero pongámosle que una persona está con las dosis adecuadas y con una medicación que le sirve, entonces más o menos un tratamiento preventivo nosotros vemos que lo haga por entre 3 a 6 meses. Después de los 6 meses, la idea es que lo suspendamos o que lo vayamos bajando hasta suspenderlo. Para nada la idea de un tratamiento preventivo es que lo hagan de por vida, sino que la idea es suspenderlo. Dicho esto, hay casos de migrañas más refractarias y más severas que no son tan respondedoras al tratamiento y que sí los tratamientos se tienen que hacer por periodos más prolongados.
Pero bueno, como les digo, la migraña es algo muy dinámico, medio del día a día. Entonces, va a depender de cómo vaya evolucionando el paciente, de cómo vamos a ir haciendo el tratamiento. Así que bueno, nada, es medio muy artesanal y medio en el seguimiento. Bueno, entonces, dolor de cabeza de un solo lado, a veces me pasa, y de un solo ojo también. Ok. Bueno, las cefaleas primarias, este grupo que ya hemos hablado durante este vivo de lo que es dentro de las que están la migraña y la cefalea tensional, hay otros grupos de las cefaleas primarias que no son estas dos y que pueden llegar a tener similares características. A ver, la migraña puede llegar a dar, como dije, dolor hemicraniano, dolor de mitad de cabeza. Así que bueno, habría que ver en este caso si no se asocia a otros síntomas característicos de la migraña, como ser, por ejemplo, náuseas y vómitos, fotofobia y fonofobia, que es molestia a la luz o a los sonidos, así como náuseas y vómitos. Obviamente no tiene que estar todo siempre, a veces algunos síntomas pueden estar, otros no. Digamos, esto va siendo variable, depende, como siempre, depende de cada uno. Hay otros tipos de cefaleas primarias que pueden llegar a afectar a solo un lado de la cabeza. Están todos los que son las cefaleas hemicranianas, y dentro de esas están, por ejemplo, lo que se llama la cefalea en racimos o en clúster, en donde básicamente el dolor de cabeza generalmente suele empezar a nivel periocular de un solo lado, y que después suele evolucionar al resto del lado de la cabeza del que esté afectando, y que también se asocia a cambios a nivel del ojo. ¿Sí? Es muy frecuente que los pacientes digan, se me pone el ojo rojo, me lagrimea el ojo, incluso cambios en la sudoración de esa cara, de esa hemicara, digamos. Se me cae un poco el párpado, a veces pueden haber cambios pupilares que hacen que, por ejemplo, les moleste la luz. Esas son cosas que pueden tener estos pacientes con esta cefalea en racimos, que son características. Y que bueno, en este caso el tratamiento sí va a ser diferente a otras cefaleas primarias, como por ejemplo la migraña, porque bueno, un tratamiento sintomático, es decir, para el episodio en donde tienen esto, es el oxígeno. Muchas veces se ve que como este tipo de cefaleas evolucionan de manera episódica, o sea, tienen episodios, por ejemplo, empiezan hoy con dolores de cabeza y lo tienen durante 15 días por ahí, y después se les van y no lo tienen por el resto del año. O sea, es bastante episódico, pero cuando los tienen les molesta mucho. Esa es como la evolución más frecuente. Entonces, durante estos episodios muchas veces lo que les ayuda es el oxígeno. Entonces, bueno, obviamente los que les suele pasar muy seguido pueden tener una máquina de oxígeno, un tubo de oxígeno en sus casas, y si no, la otra es concurrir a una guardia y que les den el oxígeno. Y si no, muchas veces hay otras medicaciones que se pueden ser inyectables y demás para cuando tienen el dolor de cabeza. Y si no, si vemos que es algo más frecuente, que no es algo tan episódico, porque hay casos en donde es más crónico, se puede dar un tratamiento preventivo, igual que con el mismo objetivo que les comenté antes para la migraña. Pero bueno, habría que siempre evaluar cada caso particular y las características particulares. Fibromialgia, bueno, a ver. Me dice que está medicado con pregabalina y con medicación psiquiátrica, lorazepam y fluoxetina. Y que además está con la menopausia con medicación hormonal. Y me pregunta si no es mucho. Bueno, en particular lo que es la fibromialgia, que es esta patología en donde los pacientes tienen, digamos, muchos dolores corporales de manera generalizada, no es una patología que solemos ver desde la neurología. Es algo que generalmente se ve más desde la reumatología. Bueno, si les interesa podemos por ahí algún momento organizar algún vivo sobre esto con algún colega de reumatología para discutirlo. No puedo ayudar mucho al respecto.
Pero sí sé que muchas veces con lo que se trata es o bien con medicación psiquiátrica, porque se cree que esto tiene un componente psiquiátrico de trasfondo, o bien con IO, porque también se le pueden dar las dos cosas, con pregabalina. La pregabalina es una medicación que es para el dolor, básicamente, y que es la misma que se da en las neuropatías, por ejemplo. Básicamente lo que trata es el dolor una vez que la pregabalina empieza a acumularse en el cuerpo. La idea es que funciona como un medicamento sintomático para disminuir el dolor. Ahora, con respecto a si es mucho, bueno, esto tendría que ver bien siempre tus antecedentes, tu situación particular, para ver cuáles medicaciones por ahí en tu caso estarían bueno que la tomes, o sea, que no te traería ningún efecto adverso probable, o que sí. Entonces hay que tener en cuenta siempre bien tus antecedentes para ver si es beneficiosa esta medicación o es contraproducente y ver también en tu caso, digamos, conocer bien cómo está tu enfermedad, cuán activa está tu enfermedad para ver si es necesaria realmente toda esta medicación o no. De nuevo vuelvo a lo que dije antes sobre los fármacos. La verdad es que yo creo que si alguien puede mejorar, sea lo que sea, por ejemplo una migraña o lo que sea, digamos con cambios en los hábitos, eh, entonces no le demos fármacos. La verdad es que yo creo que si una persona no lo necesita, no le demos fármacos. Creo que haciendo un mea culpa y viendo mucho de lo que a veces se hace en los consultorios, muchas veces pasa esto de que es, digamos, más fácil cuando uno ve a un paciente decirle y te dicen tengo dolor o lo que sea, decirle, bueno, tómate esto y hacete una receta y tómalo. Pero por ahí creo que uno debería tomarse más el tiempo de hablar con el paciente, de preguntarle cómo es su día a día, cómo son sus actividades, y realmente ver si por ahí cambiando alguno de los hábitos que está haciendo, por ejemplo, vuelvo a la migraña, descansar mejor, tratar de hacer actividad física, ya sea ir a caminar o escuchar algún tipo de meditación, algo que en su día a día por ahí no estemos notando y que pueda llegar a mejorar sus hábitos y a reducir los dolores de cabeza. Bueno, eso va a estar muy bueno, va a estar mejor. Así que nada, obviamente con esto no quiero decir que todo se resuelve sin medicación, ¿no? Digamos, hay muchas patologías que por más que uno haga cambios de hábito, digamos, igual necesitamos tratamiento, pero sí lo que quiero decir es que siempre hay que ver esto, si realmente uno necesita fármacos, tantos fármacos o no. Hay que individualizar y realmente evaluar si es tan necesario como nos lo planteamos o no. Creo que no hay ninguna preguntita más. Realmente les agradezco un montón por sus mensajes lindos. Como ya les he dicho, hacer este espacio en mi día a día, como además de tener consultorio, hacer esto, digamos, lleva su tiempo y además porque, digamos, me gusta hacer cosas de que a ustedes les sirva y los vea, pero realmente es algo que me gusta, me di cuenta. Así que, bueno, nada, estoy muy contenta de que les sirva, a ustedes también. Y bueno, nada, espero sus comentarios. Si les gustó este espacio de consultorio virtual en vivo, también lo podemos hacer más seguido, así que déjenmelo escrito por mensaje o lo que sea y lo podemos organizar. ¿Sí? Les deseo un buen fin de y descansen mucho o salgan lo que más ganas tengan. Nos vemos.